Bitcoin vuelve a revolucionar el mercado cripto y la locura se desata entre los inversores. Con una subida de más de $7.000 en un solo día, exchanges bloqueados, oleadas de inversión por parte de los retails o incluso los ETFs comprando miles de millones. ¿Pero qué está pasando con Bitcoin? En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso a todo lo que ha ocurrido esta semana, una de las más intensas de los últimos años, para analizar a fondo los motivos de la última subida de Bitcoin y para valorar cuáles podrían ser los siguientes movimientos de cara a marzo, que es el último mes antes del tan esperado halving. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Bitcoin rompe los $60.000. Han pasado casi 3 años, 28 meses, más de 119 semanas y aproximadamente 832 días desde que en noviembre del 2021 el precio de Bitcoin tocó los $60.000 por última vez antes de empezar el mercado bajista más largo de su historia. Un mercado bajista muy duro, en el que pudimos ver el precio de Bitcoin derrumbándose más de un 75% y el de otras altcoins como Cardano o Solana más de un 90 o incluso un 95% abajo. Unos meses muy largos y complicados en los que solo unos pocos inversores han sido capaces de dejar de lado sus emociones e ignorar el miedo para poder aprovechar una de las oportunidades más grandes de los últimos tiempos. Y es que si algo nos ha vuelto a enseñar este mercado es que por mucho que todo esté en contra, que no sea sencillo ver cómo los medios nos bombardean ahí con noticias negativas, por mucho también que veas tu portafolio en rojo, la paciencia al fin y al cabo es clave y el tiempo vuelve a dar en este caso la razón a Bitcoin. Algo que hemos visto esta semana con un nivel de volatilidad que muy pocas veces hemos tenido en el mercado, con unas subidas muy importantes que han acaparado la atención de todos los inversores, incluso a nivel institucional, con las miradas de los gigantes de Wall Street, que están viendo cómo Bitcoin le gana más y más terreno al oro tras el lanzamiento histórico del primer ETF Spot de Bitcoin. De hecho, los principales medios de noticias financieras están empezando a incluir a Bitcoin como uno de los temas más importantes, como es el caso de la CNBC, que sin ir más lejos, Bitcoin ha sido uno de los protagonistas de su portada durante toda la semana, que se han visto directamente reflejados en su precio. Y es que si echamos un vistazo al gráfico de Bitcoin, los últimos días han sido una auténtica locura, y después de haber pasado casi 2 semanas en los que el precio ha ido acumulando bastante fuerza, lateralizando sin apenas movimientos entre los $50.000 y los $52.000, un periodo en el que se relajaron ligeramente tanto las compras de los ETF como las ventas, y en el que poco a poco fue bajando el volumen de compra. Sin embargo, el pasado lunes 26 de febrero todo cambió, dando inicio a una semana que está haciendo historia, en la que el precio de Bitcoin ha cambiado totalmente la tendencia, alcanzando más de un 25% de subida en apenas 3 días, pasando desde los $51.000 hasta los $60.000 por primera vez desde noviembre de 2021, llegando incluso a tocar por momentos los $64.000 durante el día de ayer. Una subida brutal que dejó a Bitcoin a tan solo $5.000 de máximos históricos. Pero como de costumbre, Bitcoin no ha sido el único en subir esta semana, sino que una vez más ha arrastrado al resto del mercado, dejando rendimientos muy interesantes en algunas altcoins, como es el caso de Ethereum, que ha cerrado un mes de febrero muy positivo con más de un 47% de subida, no solo rompiendo por fin los $3.000, sino alcanzando los 3.400 por primera vez desde abril del 2022. Y es que tal y como vimos hace unos días, después de una subida de Bitcoin, Ethereum suele ser uno de los primeros en subir fuerte antes de la ansiada alt season, y en este caso con todo el FOMO e interés institucional que está despertando ante la posibilidad de que se apruebe su ETF y con la implementación de multitud de soluciones que han perfeccionado sus problemas de rendimiento, Ethereum apunta maneras para este 2024. Otro de los protagonistas de esta semana y uno de los principales competidores con Ethereum es Solana, que ha alcanzado niveles que no veíamos desde hacía más de un mes, después de toda la locura que vimos con el airdrop de Bonk y el Solana Fund que disparó su precio. Unos niveles que casi alcanzamos durante esta madrugada, cuando después de despegar más de un 13% en diario y más de un 25% mensual, el precio de Solana volvió a superar los $120, alcanzando su precio más alto de todo el 2024. Antes de seguir con el crash del exchange y los motivos detrás de la última subida de Bitcoin, me gustaría hacer una breve parada para hablar del patrocinador del
del vídeo de hoy, EarnPark, un proyecto con el que se pueden generar ingresos en criptomonedas a través de sus diferentes herramientas, para lo que cuentan con un sistema sin bloqueos iniciales, sin fees y sin mínimo de depósito, ofreciendo varias alternativas ajustadas a diferentes perfiles de riesgo, empezando por algunas más conservadoras con un 15% de APY en Bitcoin o un 20% en Solana, o incluso un 20% de APY en stablecoins como USDT o USDC. Además, en la propia plataforma está disponible toda la información necesaria a la hora de elegir cuál es la opción que más se adapta a tu perfil de riesgo y necesidades, en donde encontraremos entre otras el APY estimado, si es o no flexible, el nivel de riesgo y la estrategia que siguen para lograr ese rendimiento. Por ejemplo, para USDT hay 3 opciones disponibles con un APY del 12%, para la provisión de liquidez con un riesgo medio, un market making con un riesgo de nivel bajo pero un APY del 6% y un algo trend con un riesgo alto y un ROI de más de un 1000% a nivel histórico, pero que también ofrece un 20%. Por último, me gustaría destacar que EarnPark cuenta con la aprobación de la SEC para más de 180 países y está basada en Reino Unido, y ya han logrado un volumen de transacciones de más de 10.000 millones de dólares, de los cuales han repartido más de 2.2 millones de dólares en recompensas, unas cifras bastante interesantes. Además, con el link y el código que dejaré en la descripción, tienen una oferta activa para poder obtener el doble de recompensas durante los primeros 14 días, y para activarlo es muy sencillo, tan solo hay que entrar a su página web, dentro del apartado Tu cuenta, y ahí hay un apartado de códigos promocionales donde se puede introducir el código que dejaré en la descripción. De todas formas, recuerda el alto riesgo de invertir en estas plataformas, que ya vimos todo lo que pasó con Celsius, BlockFi y demás en el 2022, así que como siempre sé consecuente a tus decisiones y riesgos a la hora de invertir. El FOMO vuelve al mercado y Coinbase se congela. Este movimiento de Bitcoin ha vuelto a acaparar la atención de miles de inversores, inclinando de nuevo el mercado hacia el FOMO o codicia y provocando que muchos inversores estén queriendo acceder al mercado por miedo a perderse el tren. De hecho, esto es algo que ya se ha reflejado directamente en el índice de miedo-codicia, que tras asentarse sobre los 70 a 75 puntos durante el último mes, ayer despegó hasta alcanzar los 82 en apenas unas horas, un valor que marca cómo el mercado actualmente está dominado por el FOMO extremo y se ha llegado incluso a alcanzar un valor que no veíamos desde antes de su último máximo histórico, concretamente desde octubre del 2021. Sin embargo, después de varias semanas interesantes en cuanto a empresas, pero algo más paradas en el apartado retail, esta semana algunos exchanges como Coinbase han experimentado un aumento exponencial de la actividad en el exchange, provocando incluso que durante la tarde de ayer el gran volumen de solicitudes que empezó a recibir Coinbase colapsara el exchange, dejándonos un momento algo tenso en el que el precio de Bitcoin corregía desde los 64.000 hasta los 58.000 en apenas unos minutos, aunque la polémica no duraría mucho, ya que unos pocos minutos después del crash de Coinbase salió el CEO del exchange aclarando la situación, informando que simplemente habían crasheado el exchange por el gran volumen de solicitudes que tenían durante las últimas horas. Un dato que tiene dos lecturas. En primer lugar, una muy positiva, que remarca esto que hemos comentado ahora mismo, como el interés que se está disparando a medida que sube el precio y Bitcoin está en boca de todos. Y una lectura más negativa que refleja cómo una vez más, por miedo a perder el tren, mucha demanda se acumula en estos precios, haciendo referencia una vez a la famosa imagen en la que nadie compra cuando el precio está bajo por miedo, pero se dejan llevar por FOMO cuando Bitcoin está en máximos históricos, comprando a precios más altos y con un riesgo más elevado de quedarse atrapado cuando el precio de Bitcoin corrija. Como es el caso de los inversores que entraron en 2021 cuando Bitcoin estaba en máximos, que han tenido que esperar más de 2 años y medio para que el precio se pueda recuperar. ¿Por qué ha subido tanto Bitcoin? Para poder explicar la gran subida de Bitcoin de esta semana hay que prestar atención a dos factores muy importantes. En primer lugar tenemos los ETF de Bitcoin, que después de haber roto récords y registrar volúmenes muy altos e incluso más de 600 millones de dólares en inflows en un solo día, esta semana han escalado hacia un nuevo nivel. Y es que si echamos un vistazo a los registros que ha compartido Eric Balchunas, el lunes se revolucionó el ETF de Bitcoin, logrando una cifra récord de más de 2.400 millones de dólares en volumen de trading con BlackRock,
BlackRock, tradeando la brutalidad de más de 1.300 millones. Una cifra que casi se igualaría el martes con más de 2.000 millones y con BlackRock registrando otro día muy potente, batiendo nuevamente su récord de volumen de trading con más de 1.300 millones nuevamente. Pero aunque estos 2 días fueron bastante fuertes, no tuvieron nada que ver con el día de ayer, en el que se revolucionó por completo el trading del ETF tras la subida parabólica de Bitcoin, lo que dejó la friolera de más de 7.500 millones de dólares de volumen de trading, una cifra que supera en más de 2 veces a la alcanzada el pasado lunes, que ya era récord, con BlackRock volviendo a ser la más elegida con más de 3.291 millones. Y es que en un momento tan importante para Bitcoin, en el que ha empezado a abrirse hueco dentro de los Estados Unidos, a tener estos volúmenes y seguir rompiendo récords con una plena atención de los inversores institucionales, está siendo clave para generar bastante presión alcista y despertar la curiosidad de más inversores de Wall Street que siguen alucinando con la evolución de su precio. Pero esto no queda aquí, sino que en segundo lugar juega un papel esencial el supply, que como seguramente sabrás, el volumen de inflows que se está comprando es de más de 13 veces de lo que se produce al día de Bitcoin, y a medida que el supply de los exchanges sigue cayendo hacia mínimos, nos acercamos a un shock en la oferta, que podría ser clave para la evolución de Bitcoin en el corto medio plazo. Y esto sin hablar del halving, otro evento que de seguir el mismo camino que los ETFs podría ser clave para Bitcoin, logrando disminuir a la mitad las recompensas, haciendo que sea más valioso todavía el supply que hay en circulación. ¿Llegarán máximos antes del halving? Después de la gran subida que hemos tenido esta semana, una de las preguntas que más he estado leyendo en los comentarios es cuándo Bitcoin podría superar su máximo histórico. Y es que tal y como vimos en el vídeo del pasado domingo, normalmente este momento suele llegar pasado el halving varios meses después. Sin embargo, en este caso, a diferencia de los anteriores ciclos, el precio de Bitcoin está despegando pre-halving y se ha acercado peligrosamente ya a su máximo histórico de 2021. Y ante la duda de si Bitcoin logrará su máximo histórico antes del halving, yo creo que va a depender bastante de la evolución de los ETF y del interés del inversor retail, que si siguen a este ritmo, a este paso, la semana que viene podríamos estar en máximos históricos. No obstante, como ya he repetido muchas veces, tampoco hay que obsesionarse con el precio, ya que todo apunta a que no es más que cuestión de tiempo para que veamos nuevos máximos en Bitcoin. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y TikTok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.